noches a todos y prometí varias cosas, voy a incumplir, la verdad es esa, para hablar hoy con nuestro amigo Mario Pasarini, que es sociólogo y especialista en economía. Mario, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, un gusto. Bueno, no, prometí porque para hoy prometía dos cosas yo, que era pasar un breve resumen de la película Néstor Kirchner de Adrián Caetano, que apareció, sin postproducción, pero apareció. No la traje, lo traje a Mario Pasarini porque me come la coyuntura. Nos comió a todos la coyuntura, inclusive se comió la agenda, porque la agenda venía que era la seguridad, después la agenda vino con la reforma judicial y finalmente hoy la agenda es después vino la corrupción y hoy la agenda es el dólar. Diario que abrís, diario que habla del dólar. Quiero decir una cosa solamente del tema de la corrupción. Yo sigo insistiendo que es un tema de agenda limitado por intereses de la oposición. O sea, no dudo de nada de lo que puede estar en juego. De las presunciones no lo dudo, digo. Puede haber presunciones. Es probable. Hay que investigar. Lázaro Báez, Rudy Ulloa, a Cristóbal López. Todo eso hay que investigarlo. Ahora, no son los únicos que hay que investigarlo. En estos días se dio a conocer, la imputación que le hizo el fiscal Guillermo Marijuán a Lázaro Báez. Hace 5 años que el mismo fiscal tiene una denuncia a partir de un hombre que trabajaba en la banca Morgan, que denunció 400 empresas en total. Por ejemplo, Autopista del Sol, a Carlos Ávila, el que era dueño de Torneos y Competencias, al Grupo Clarín, para decirle algunas. Nada más, no hay ni uno que haya sido investigado, pero Lázaro Báez enseguida lo imputó. ¿Qué le pasa a la oposición? ¿Se puede quedar con el ingenio Ledesma, la oposición? No. La oposición se puede quedar con el gobierno, con el Estado. Entonces la oposición va y golpea al Estado. Y la verdad que yo, y Mario seguramente también va a conseguir conmigo, yo necesito al Estado, a un Estado activo, ¿no? A un Estado presente y un Estado que me dé un servicio, que me dé un hospital, que me dé una educación, que me dé una seguridad. No quiero un Estado destruido. Bueno, son proyectos muy pero muy diferentes. Mario, yo te quiero, este tema del dólar, lo que más me han preguntado la gente común, ¿no? No los empresarios, la gente común es, por ejemplo, un tipo que tiene 4 negocios y a fin de mes le sobraron 10.000 pesos, 15.000 pesos. Ya pagó todo, se dio todos los gustos que quería. Hay gente que vive así en la Argentina, hay mucha gente que vive así en la Argentina. Y me dice, no, y ahora no me dejan comprar dólares. Y si yo no compro dólares, lo que tengo para ahorrar se me deprecia. ¿Por qué no lo deja el gobierno nacional a ese hombre ir al banco y comprar dólares? Porque vos te acordás que se compraba de manera legal. ¿Te acordás? Sí, por supuesto. ¿Y por qué no lo dejan? ¿Cuál es el beneficio de no dejarlo? Bueno, para esto, a ver, vos lo que me decís es una manifestación que está instalada. Sí. Además, las corporaciones mediáticas le dan una amplitud mayor. Pero tenemos que encontrar cuál es la causa. ¿Por qué esa persona quiere, cuando tiene un excedente, invertirlo en dólares? Bueno, yo te digo la respuesta popular. Porque el dólar le gana a la inflación o empata con la inflación. Por eso quiere dólares. Claro, bueno, hay otras alternativas de inversión. La otra cuestión importante es, la Argentina no produce dólares. El que emite dólares es Estados Unidos de Norteamérica. Sí. Y para obtener dólares, cualquier país lo puede hacer de 3 maneras y no hay más. Una, a través de un excedente permanente en su balanza comercial. Es decir, que las exportaciones superen a las importaciones. Y por mucho. Si yo tengo un superávit, expresado en dólares, porque es la medida que se utiliza para el comercio internacional, salvo algunas zonas, como la zona euro, por ejemplo. La segunda es si fijo condiciones para que entren capitales que vienen a especular, como nos sucedió desde el año 1976 al 83 y durante toda la década del 90, y termina después con la quiebra del 2001. Y la tercera forma es endeudándome con organismos internacionales, pero sujetado a las exigencias que ellos imponen. Es decir, generando una condicionalidad que nos impide como Estado tomar decisiones estratégicas. Claro. Por ejemplo, si hoy estuviéramos
endeudándonos. La Argentina además está severamente sancionada por haber violado los requisitos de exigibilidad de las grandes corporaciones internacionales, del G7 en su momento, de la banca internacional, como fue haber decretado el default. Luego reestructuró su deuda, luego canceló ante el Fondo Monetario Internacional y le dijo: no necesitamos de su servicio. Claro. Estatizó la CFJP, estatizó Aerolínea, estatizó... es el país más... Salió un informe, lo hablamos por teléfono la semana pasada, creo que salió un informe, es el país de mayor desendeudamiento en los últimos años. Por eso, yo lo que te diría es esto. Vuelvo a la pregunta, ¿por qué si el viceministro Kicillof dice que no mueve el amperímetro la compra de dólares minoristas, por qué un tipo no puede ir a comprar 1.000, 1.500, 2.000 dólares por mes al banco? Bueno, para guardárselos. Vamos a tratar de explicarlo. Vamos a tratar de explicarlo. Yo te diría, a ver, quise hacer una pequeña historia de un supuesto país. Sí. Después te voy a decir quién es. Está bien. Yo tomé algunos, vamos a suponer, ese país tenía indicadores socioeconómicos en el 2002 y los comparo con lo que tenemos hoy. Entonces, en el 2002, ese país venía de 48 meses consecutivos de recesión económica. 4 años. Su Producto Bruto terminó siendo negativo, sí, 10%. Lo que te da una desocupación altísima. Claro. Bien, ahora vamos a ver ese tema. En el 2012, 2013, ese país viene de 10 años consecutivos de crecimiento económico, de su PBI, soportando 2 crisis internacionales que impactan fuertemente por la globalización de la economía en cada uno de los países. Estados Unidos y Europa. Europa, claro. Esas son las 2 crisis. Fundamentalmente una crisis que comienza en el 2008-2009 y que no ha sido resuelta, que al contrario se ha complejizado. Sí. Y que socios importantes de ese país, como Brasil, China, también han disminuido su crecimiento, que son socios importantes en este juego. La Comunidad Económica Europea está realmente en una situación recesiva. En esos 10 años de crecimiento creció el Producto Bruto Industrial y además, y esto es interesante, creció el Producto Bruto Industrial. Quiere decir que es un país que está industrializándose, reindustrializándose. Sí. Bien. En el 2002-2003 tenía su sistema bancario en extinción. Los bancos cerrados, corralito, corralón, especificación asimétrica y además una mega devaluación del 212%. Hoy tenemos un sistema, hoy tiene ese país un sistema financiero totalmente consolidado, con escasa mora, que no encuentra a quién prestar, lo hace fundamentalmente a través de las tarjetas de crédito para el consumo, y que el Banco Central de ese país le ha exigido que preste un porcentaje, el 5% de la masa de depósito, a baja tasa de interés a 3 años para para inversiones. A las pymes. A todas, pero para las inversiones. Sí. El año pasado prestaron más de ese 5%. Mira. Bien. Pero vamos a un caso interesantísimo. Ese país debía en el 2003 el 160% de su PBI. Y la deuda, el 95% de esa deuda estaba expresada en moneda extranjera, preferentemente en dólares. Hoy ese país, fíjate vos, y esto es interesante, su endeudamiento es el 41% del PBI. Y solamente debe en moneda extranjera el 14%. Se dice que este es el país, en un ranking, que ha tenido el mayor desendeudamiento en estos últimos 10 años. Es decir, no solo no contrajo, sino que pagó. Claro. Y además tiene la mejor relación entre endeudamiento externa, PBI, y al mismo tiempo entre endeudamiento externo en moneda extranjera y PBI. ¿Qué significa esto? Que este país hoy es altamente solvente. Bien, en aquel momento que estaba, digamos, con un alto endeudamiento, el Fondo Monetario
lo supervisaba permanentemente y le exigía la aplicación de planes de ajustes estructurales. Claro, que no gaste. No podía diseñar un presupuesto si no era sobre la prioridad del pago de los intereses del endeudamiento externo. Exactamente, primero pagar la deuda y después en todo caso hacer un hospital. O destinar algo a educación. Claro. Bien, las reservas en aquel momento eran 6.800 millones de dólares frente a ese fenomenal endeudamiento. Hoy, al día de la fecha, ¿no? 40.000 millones de dólares en el Banco Central, perdón, medido en dólares. La composición de la reserva no solo está expresada en dólares, está expresada en una canasta de moneda y en oro. Por eso a veces tiene fluctuaciones para arriba o para abajo. Depende de la cotización fundamentalmente del oro en el mercado internacional. 40.000 después de haber pagado compromisos internacionales. Quiere decir que en su momento tuvo mucho más. Sí. ¿Está? Bien. Tenía déficit de la balanza comercial. Eso que yo te decía, entre exportaciones e importaciones, que me genera el ingreso genuino de dólares. Eso en el 2000 y pico. 2012. Sí. Bueno, después a partir de ahí comienza a tener permanentemente superávit. Del año pasado 3.500 millones de dólares. Y este año se supone una cifra similar a partir de una excelente cosecha que va a superar las 100 millones de toneladas. Seguimos adelante. Tenía déficit permanente del balance de pagos. Cuestión que se ha equilibrado. Había perdido su soberanía monetaria. Tenía 12 monedas circulando en el interior de ese país. 12. 12. Ah, 12. 12 monedas. Ah, no, porque como me haces así. 12. Estás bien, 12. Es decir, había destruido Sí. un elemento de soberanía que le permite a cualquier país fijar lo que se llama una política monetaria. Hoy existe una única moneda, el peso. Se había destruido el mercado interno y había aparecido un fenómeno que nos retrotraía, el trueque. Hoy ese país tiene un vigoroso mercado interno que sigue creciendo, en algunos casos, con cifra equivalente a 2 dígitos. Bueno, tengo que hacer la pausa. Bueno. Está bien, estás haciendo un comparativo entre el 2001-2002 y el 2013. Vamos a llegar a lo que vos querés. Claro, está bien. Hacemos la pausa y continuamos con Mario Pasarini, sociólogo, especialista en economía. Yo que le pregunto y él me quiere responder por qué no puedo ir a comprar $1.000 al Banco Provincia como pasaba hace 2 años atrás. Hacemos la pausa y ya volvemos. Continuamos con Mario Pasarini, sociólogo, economista, y está describiendo el país 2001-2013, todo ese trayecto, a partir de una pregunta sencilla mía, de una pregunta de la calle. Vamos a buscar las causales, ¿eh? Bueno. Impresionante. Bueno, había caído el salario real, en aquel momento era el 34 PBI, hoy es el 48. La desocupación, 27, 21 en el medio de los planes, hoy 7,3, para que nos demos una idea, ¿no es cierto? La población por debajo de la línea de pobreza, 19 millones de personas. Hoy se redujo es decir, hoy 13.500.000 personas de aquellas 19 dejaron de estar por debajo de la línea de pobreza. Y de la línea de indigencia había 7.800.000, 6.500.000 dejaron de estar en esa situación. Mejoró el índice Gini, mejoró el índice de desarrollo humano, mejoró la situación de los jóvenes de 0 a 18 años. A ver, ni que hablar de los adultos mayores, 55,1 en cobertura con sueldos congelados, con jubilaciones al 96%, con actualización 2 veces al año. Aumentó el salario mínimo vital y móvil, mejoró el tema educativo, hay convenciones colectivas de trabajo, ¿no es cierto? Y se reestatizaron elementos claves como la AFJP, Aerolíneas Argentinas, y ahora en materia de combustible, que es YPF. Fundamental, YPF. Sí. Una de las causales deficitarias, digamos, que agravarían el déficit de la balanza comercial para obtener dólares, porque tenemos que estar importando lo que antes producía la Argentina, ¿no es cierto? Ha mejorado la reinserción internacional, bien. Ese país es la Argentina. Sí, este modelo... Vos lo que me estás contando es que estamos sólidos, estamos fuertes. Por supuesto, esta es la situación macroeconómica. ¿Hay problemas? Sí, vamos a ver cuáles son esos problemas. Entonces, a ver, ¿qué dice un estudio muy serio de 2 economistas de primer nivel, Basualdo y Culfas? Dice, la Argentina se ha caracterizado desde el año 1955, sometido a permanentes programas
de industrialización, desindustrialización, ajustes, y en términos políticos, democracias condicionadas con dictaduras militares. A una constante que se instala a partir de ese momento, la fuga de capitales, expresada fundamentalmente en dólares. Sí. Entonces mirá lo que dice. Durante la tamblita cambiaria de la dictadura 78-82 se fugaron 23.874 millones de dólares. Con la convertibilidad 1995-98, 41.039. Con el fin de la convertibilidad, Sí. en el 2001, 28.500 millones. Quiere decir que en este periodo se fueron de la Argentina, de acuerdo a los estudios, 94.000 millones de dólares. Estás redondeando, está bien. ¿Está? A ver, Ahora, resulta ser que el stock que se ha podido establecer de dólares en el extranjero de los argentinos está en el orden de los 160 a 180 mil millones de dólares. Pero además de esta fuga, se detectaron compras que permanecen en cajas de seguridad o en posesión de particulares, lo que ubica a la Argentina aproximadamente con un stock de 40 mil millones de dólares inactivos. ahorrados, por Ahorrados, llamarlo de que alguna nos ubica manera. entre los países que tienen la mayor cantidad de dólares per cápita después de Estados Unidos. ¿Está? Más que Alemania. Alemania debe tener atesoramiento en euros. Claro, está bien. Pero esto es importante. Ahora, fíjate vos que otro dato interesante. Vamos a este gobierno. Bueno, entre el 2007 y el 2011 se detectaron compras por 79.281 millones de dólares. ¿Cuánto tenés? ¿79.000? 281 millones de Bueno, dólares. está bien, tengo el mismo número. Sí. Exactamente, ¿no es Sí. cierto? Parte de lo cual... 2007-2011, ahora. Sí, sí. Ahora, hace Con lo poco. cual, parte lo abasteció el Banco Central de la República Argentina vendiendo esos dólares a la paridad cambiaria que estaba establecida. Está bien, cuando jugaba al mercado, cuando era legal y metía dólares para que no... No, cuando estaba el dólar administrado. Sí. Entonces iba un particular, ¿no es cierto? Compraba parte de esta adquisición de dólares 2007-2011. Ahora, vamos a 3 años clave, fíjate vos qué interesante. 2008, resolución 125. Se fugaron 23.028 millones de dólares. 23.028. Pero además, lo que yo no te mencioné aquí por falta de tiempo, que esta economía del 2002 había sufrido un fuerte proceso de transnacionalización. Sí, en la década menemista, sí, Exactamente. por supuesto. Entonces, de las 200 empresas más importantes, 80 ya estaban en manos de transnacionales. Esas transnacionales ganan en la República Argentina y giran utilidades, remisan utilidades en dólares o en euros. Claro. Entonces, en ese año giraron utilidades por 5.698 millones de dólares. Hubo necesidad de cubrir 28.796. La segunda corrida, en el 2011... Pará, si vos tenés un giro de 5.000, Sí. 23.000 se están fugando para llegar a 28.000, que es el total, Por supuesto, 23.000 se fugaron. por izquierda, Por y supuesto. de manera ilegal. Aquí el estudio dice 23.098 fugaron, giraron utilidades por 5.698, Sí. 28.796. La segunda en el 2011, 21.500 se fugaron, Sí. 5.115 giraron utilidades, 26.614. Síntesis, entre el 2008 y el 2011, 55.415 millones de dólares se fueron de la Argentina, mediante fuga o mediante giro de utilidades de empresas radicadas en la Argentina con casa matriz afuera. Barbaridad, una barbaridad. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? En el 2012, la sintonía fina, se le dice a estas empresas, ustedes no van a poder seguir girando lo que quieren. Porque esto hace que, digamos, la situación de este stock de dólares es necesario para mantener la soberanía monetaria y al mismo tiempo para importar en este proceso de industrialización los insumos básicos que me aseguren Claro. la continuidad De la producción de la producción industrial, sí. y de la ocupación. Sí, no lo tuve Y en su cuenta, incidencia en el mercado interno, de la recaudación impositiva y de la recaudación que efectúa el ANSES. Mirá Ujú. qué importante que es todo esto. Es decir, este círculo virtuoso lo podemos mantener si somos cuidadosos en esta materia. Entonces, ¿qué hace? Se le aplica primero una serie de restricciones a las empresas mineras, a las empresas aseguradoras, ¿no es Sí. cierto? Y a las grandes empresas se llega a un pacto
a los efectos de que reinviertan en el país, en vez de girar a sus casas centrales, por otra parte, que estaban necesitando de estos dólares porque estaban viviendo la crisis. Claro, justo la crisis europea. Banco Río, Santander Río, que gira cifras realmente significativas, o Repsol YPF, que no produce, que hace que se produzca el desbalance energético en la Argentina y tengamos que importar, lo que también significa salida de dólares, pero sí las utilidades las remesaba a Repsol de España. Está bien, pero ahí restringís a grandes empresas. Bien. Ahora, ¿qué forma adopta la dolarización? Sectores con capacidad de ahorro se pasan al dólar como reserva de valor. Sí. Ahí están esos 40.000 millones que están girando en el mercado interno argentino, en cajas de seguridad. Pero entonces no es como dice Kicillof, no es que no mueve el amperímetro la compra minorista, la cueva, no, lo mueve el amperímetro. Vamos a ver en qué medida. Segundo, fuga de divisas propiamente dicha, 160.000 millones de dólares. Tercero, filiales locales de transnacionales que giran a sus casas centrales, los pesos que ganaron lo convierten en dólares y se los llevan. Y también entra a jugar otro elemento fundamental, el turismo. Es decir, yo tengo un balance del turismo internacional. Los que se ingresan y dejan dólares, y los argentinos que egresan y necesitan dólares o euros. Por ejemplo, en el 2011, hacia finales, y en el 2012, hemos tenido un desbalance negativo, que sigue dando el primer trimestre de este año. Los argentinos que tienen mayor capacidad de consumo, le tienen excedente, porque ha mejorado significativamente la distribución y la reestructuración de la clase media. Fíjate vos, hay otro estudio que dice, 2003-2010, la clase media argentina se duplicó. Hoy es el 19, de los 40 millones, 19 pertenecen a la clase media. En 3 estamentos, pero algunas con excelente capacidad de ahorro. Sí. ¿Está? Entonces viajan o quieren tener reservas en dólares. Sí. ¿Está? Bueno, ahora, fíjate otro dato interesante de este estudio. En el periodo 91-2001, plena convertibilidad, estas empresas transnacionales giraron 14.200 millones en concepto de beneficio a sus casas centrales. ¿Cómo se hacía para financiar? Con balanza comercial negativa, nos endeudábamos. Claro. 2003-2010, como ganaron más, porque hubo un proceso fenomenal de expansión económica, giraron 37.000 millones de dólares. Pero la Argentina no recurrió a préstamos externos. Claro. ¿Está? Sí. Llegás acá y me respondés, dale. La ganancia neta de las transnacionales sí. es, en este periodo que estamos citando, 2,5 veces más que durante la convertibilidad. Pero de cada 10 dólares que ganan en la Argentina, solo reinvierten 2,3. 7,7 intentan girarlo hacia su casa. ¿De manera legal o ilegal? De manera legal o ilegal. Está bien. Y yo entonces, la Argentina hoy necesita cuidar fundamentalmente su reserva para garantizar que a través del cambio, del tipo de cambio administrado, pueda obtener las importaciones necesarias para que el proceso productivo tenga continuidad. Para medicamentos, para insumos de enfermedades terminales, para todo aquello que todavía no producimos. Y lo tenemos que comprar. Claro, porque estamos en un proceso de reconversión industrial, ¿no es cierto? Y dependemos fundamentalmente de nuestras exportaciones, que han mejorado en su composición. Ya no solamente son agrícolas, sino que tienen un fuerte valor agregado. Pero dentro de ese fuerte valor agregado tenemos la industria automotriz, que en la relación con Brasil, por el diseño que han hecho las transnacionales automotrices, nos resulta negativo. Está bien, espera. Pregúntame, Facundo, cuánto tiempo me queda. Dice que me queda 1 minuto, me mienten igual, siempre me mienten para que nos vayamos antes. No antes, en tiempo, en tiempo. Pero te quiero preguntar esto. Te para un tipo en la calle y te dice, Mario, yo antes cuando me sobraba un peso iba al banco, me vendía $1.000, me hacía un papel, yo lo firmaba, hasta dejaba constancia. ¿Por qué no puede hacer esto hoy? No lo puede hacer porque la Argentina necesita administrar en esta política que ha fijado de desendeudamiento, de no recurrir a los organismos internacionales, que inmediatamente nos implementarían planes de ajuste. Está bien, pero ¿sabés lo que me va a decir? Pero entonces el viceministro Kicillof
cuando dice que son de 2, 3 puntos, que no mueve el amperímetro, no, el ahorrista pequeño, total país, ¿no? Debe mover el amperímetro. Mira, yo te diría que no lo mueven al perímetro porque son aproximadamente unos 20 millones diarios, donde los estudios... ¿Diarios? ¿Por día? 20 millones aproximadamente. ¿Y son a 22 días hábiles? Depende, son unos 400 millones al año, por mes. Por mes. 4.000 por año. 4.000, pero la fuga que se estaba dando era mucho mayor. Sí. Y si yo dejo... No, pero digamos, 4.000 por año es una tonelada de... Pero sí, está bien, pero cuando yo te estoy hablando aquí de que había, a ver, en el periodo 2008-2011 hubo 44.600 millones. Son 10 años juntos. Son 10 años juntos. Está bien. Entonces tenemos que administrar esto. ¿Hay alternativas de inversión? Sí. Por ejemplo, a ver, hoy están los bonos de YPF, 19%. Sí. Y entonces ahora el gobierno, con esta esterilización de patrimonio, que se han dicho barbaridades, que es para hacer caja, para mejorar la reforma, la reserva del Banco Central, escuché. que es justamente para ver cómo se hace para que estos supuestos ilícitos puedan ser blanqueados, lo que pretende hacer es la creación de 2 bonos, ¿no es cierto?, Sí. que van a ser emitidos en dólares, Sí. para poder destinarlos solamente a 2 sectores clave. Sí, mercado inmobiliario Mercado y inmobiliario, producción. construcción, hidrocarburos e infraestructura. Está bien. Ahora, si no mueve el amperímetro, la venta en el banco minorista, $1.000, $1.500. No, lo que pasa es que hay toda una cultura en la Argentina y fundamentalmente, vos fijate, aquí hay una disputa entre el poder político, que dice presencia del Estado, intervención para regular, para promover y para seguir desarrollando este proyecto que básicamente es desarrollo integrado con inclusión social. Sí. Y la otra es las corporaciones que dicen, no, tenemos que devaluar. Sí. Entonces hablan del 40, del 50%. Sí. Todo proceso devaluatorio, la historia argentina y mundial indica, genera un proceso inflacionario y una distribución regresiva del ingreso hacia los sectores altamente concentrados en detrimento de los sectores de ingreso fijo. Nos aparecería de inmediata un proceso recesivo. ¿No es cierto? Entonces el gobierno dice, señores, lo que nosotros vamos a tratar de hacer en este caso, y no es fácil un blanqueo, porque de alguna manera vos estás aceptando esta realidad y el que pagó te puede decir yo pagué, ¿no es cierto? Y ahora resulta ser que este blanqueo no le cobra absolutamente nada. Lo que está tratando es de alguna manera de que parte de esta masa de dinero se exteriorice. Las pretensiones creo que no pasan de 4 o 5 mil millones de dólares. Pero serían una inyección importantísima para esto, fundamentalmente el mercado inmobiliario, el mercado de la construcción y para hidrocarburos, porque hidrocarburos incide en la balanza comercial. Está bien, nos tenemos que ir. Ahora, ¿está cuidando el mercado minorista el gobierno nacional entonces? Porque en general le baja el precio, el gobierno nacional dice, no, bueno, eso no afecta. No, sí, afecta. Sí, pero lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es esto. No hay indicador macroeconómico que diga que los valores, mejor dicho, de los bienes y servicios tengan que referenciarse al mercado blue. No, eso es una cuestión nuestra. Porque ni siquiera en la estructura de costo de aquel que tiene productos importados, lo hace sobre la base del dólar administrado 5.23 que cerró hoy. 5.23, el oficial. El dólar que hay. El dólar que hay. Sí. Si vos querés importar... Sí, a 5.23. 5.23. Sí. ¿Está? Si vos querés viajar es 5.23 más un recargo del 10%. O comprar. Si compras en el exterior... Seguro. Desde la Argentina, digo. Seguro. Si compras es bueno, ahí hay 5.23 más 20%. Más 20%. Que lo deducís si vos pagás impuesto a la ganancia o tenés perfectamente esto. Además, otra cosa importante. Fíjate vos, para aquellos que dicen que esto está vinculado a la corrupción, etcétera, yo quiero dejar claramente. Específicamente, el proyecto dice que no podrán entrar quienes hayan cometido ilícitos. Ni los funcionarios del gobierno actual en los 3 niveles, ni los funcionarios de gobiernos anteriores. ¿Está? Y los imputados por evasión tributaria. Y además, los certificados serán nominativos. No se le va a cobrar una tasa, ni siquiera el débito y el crédito, por la transferencia. Pero sí la persona tendrá que identificarse. Y el año próximo
¿no es cierto?, deberá incluirlo en la declaración de ganancias y de bienes personales del 2014. Es nominativo, ¿lo puedo vender el bono? Sí, lo podés transferir. Lo puedo transferir. Exacto, bueno. Y además hay una cosa interesante. Para uno de los bonos, el BADE, que Sí. se va a emitir a través de un pagaré, es en dólares al 14% al 2016 con pagos semestrales. Como hay otros bonos emitidos a esa tasa. Y va a poder comercializarse en el mercado secundario. Mario Pasarini, gracias por haber venido. No, gracias a vos. Y nos falta tiempo. Bueno, vamos a hacer alguna... Pero lo concreto es una cosa. Aquí está en disputa dos proyectos. O Sí. volvemos al neoliberalismo, como ayer realmente me daba mucha pena que periodistas tengan el atrevimiento de entrevistarlo a Cavallo diciendo esta barbaridad, increíble. ¿no es cierto? O a Sturzenegger. Sí. O seguimos profundizando este modelo que privilegia el rol del Estado, el desarrollo productivo, con fuerte crecimiento en el sector industrial y el valor agregado, con desarrollo en ciencia y técnica y fundamentalmente con inclusión social. Bueno, con el tema de Domingo Cavallo que vos traes a colación es lo que yo voy a arrancar el programa de hoy, de decir, estamos pidiendo por la corrupción y no es extendido. Cavallo está libre y se lo imputa a Lázaro Báez. La verdad que Cavallo tendría que estar preso y Lázaro Báez investigado. Sí, ¿Y por qué no Sturzenegger, que fue ministro, que formó parte del gabinete de Fernando de la Rúa? Claro. ¿Fue el que bajó el 13% de los jubilados? Por supuesto, el que dijo bajemos los salarios. Bueno, Mario Pasarini, es para hacer un programa de 1 hora, ya lo vamos a traer 1 hora entera. Gracias, Mario, por haber venido. Gracias. Si podemos aclarar esto, le hacemos un bien al país. Claro. ¿Sabés por qué? Más allá de cualquier otra evaluación, y sabemos perfectamente lo que hemos estudiado en profundidad, la dinámica del sistema capitalista, que no se puede hablar de sentimientos, pero sí de un profundo sentido patriótico. Y en este momento, si logra ser derrotado este proyecto, va a volver el neoliberalismo. ¿Y sabés lo que produce el neoliberalismo? Desigualdad. Fíjate vos qué dato te voy a dar, según Clifford. El 1% de la población mundial, 700.000 personas sobre 7.000 millones de seres, controlan el 43% de las riquezas mundiales. 25 grupos o personas tienen activos superiores al PBI de la República Argentina. Y más, 29 grupos económicos tienen 3 millones de hectáreas en la República Argentina, equivalente al 10% de las tierras más importantes de la República Argentina. Claro, una altísima concentración. Bueno, Mario Pasarini, gracias a todos, buenas noches y hasta la semana que viene. Chao.